Voy, ahorita la comparto. Sí, no te preocupes. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Súper. Va, muy bien. Pues buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, para esta clase nos tocó, o bueno, para esta presentación nos tocó infecciones de transmisión sexual. Como ya saben, ya me conocen, yo soy Felipe. Soy salubrista, sexólogo y terapeuta sexual. Trabajo con Impulso Trans en cuestión de tratamiento hormonal y en valoraciones para PrEP y PEP en la detección de prevención. ¿Va? Si quieres, sí, dale a la siguiente presentación. Muy bien, antes de iniciar todo, hace 15 días, pues estuvimos aquí mismo, creo que nos acompañan casi las mismas personas. Y pues bueno, algo que quisiera quedar como muy claro con la anterior presentación que tuvimos, normalmente cuando se hablaba como de cuerpos o de personas o sobre todo de identidades de género, en la anterior presentación, era más por la cuestión de estadísticas. Me quedó mucho sonando una observación que hicieron todos ustedes, que no se hablaba de cuerpos o de identidades no binarias, ¿no? Entonces, solo para recordar que la presentación se basa en cuestiones estadísticas y que precisamente en el objetivo de mencionar a la población era porque la población estadísticamente se ha visto más vulnerable. Actualmente no se tiene estadísticas acerca de personas no binarias o no, dentro de la numeralia no se tiene contempladas, es más, hasta lo vimos en una encuesta que se había aplicado por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, que eran hasta 266 personas las cuales habían contestado dicha encuesta, ¿no? Entonces, ha sido muy reducidas estas encuestas, han sido muy reducidos los métodos estadísticos que hemos realizado por parte o que tenemos a la mano por parte de Secretaría de Salud o de instituciones las cuales puedan respaldar como esta numeralia. Entonces, sí, se mencionaban identidades de género específicas, pero era porque estadísticamente hemos visto que son grupos vulnerables, los cuales pues adquieren más el VIH. Y en esta ocasión pues vamos a hacer algo similar en infecciones de transmisión sexual. Y empiezo con esto porque aquí también hablamos de identidades de género. Y en ocasiones solo hablamos de dos de ellas, ¿no? Entonces, para que lo tengan contemplado, esperemos trabajar desde Impulso Trans una encuesta de salud sexual en personas no binarias. Eso sería algo excelente para tener numeralia fidedigna de estos casos, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar que las infecciones de transmisión sexual pues pueden ser por varios tipos de grupos infecciosos, ¿va? Están los virus, están las bacterias, están los parásitos y pues bueno, lo común en todos estos es que se transmiten o se contagian o se adquieren vía sexual, ¿vale? Entonces, es como el común dominador que tienen estos patógenos para poder infectar a la persona, ¿vale? Muy bien, puedes pasar a la siguiente, por favor. Muy bien. Existen más de 20 tipos de diferentes enfermedades de infección sexual y enfermedades enfermedades sexuales. También más adelante les explicaré cuál es la diferencia entre una enfermedad y una infección. Y pues bueno, vamos a hablar aquí de las más comunes, ¿va? Que es gonorrea, sífilis, clamidia, herpes, tricomoniasis y VPH, ¿vale? Pasa a la siguiente. Muy bien, pues a grandes rasgos, en estadísticas por parte de la OMS, cada día más de 1 millón de personas contrae una infección de transmisión sexual, ¿vale? Una infección
transmisión sexual puede aumentar el riesgo de contraer VIH o adquirirlo, ¿va? La mayoría de ellas suelen ser asintomáticas, o sea, podemos vivir con el cuadro infeccioso, pero no podemos presentar la enfermedad, ¿va? Y al año, 500 millones de personas pues contraen clamidia, gonorrea, sífilis o tricomoniasis, ¿vale? Siguiente, pues bueno, vamos a empezar con la más común, que es la gonorrea, ¿va? Es causada por la bacteria Neisseria gonorrea y se transmite a través de relaciones sexuales anales, orales y vaginales, ¿va? En cuestión de porcentaje, se estima que 106 millones de casos nuevos hay en el mundo en cada año, ¿no? Entonces, es una infección muy común, es una infección muy, muy que está al día y sobre todo en esta infección hay que aclarar que es muy predispuesta a órganos, eh, al pene, ¿va? También puede haber gonorrea en vagina, pero es muy común que se desarrolle más y que crezca más y que presente cuadros infecciosos en pene, ¿va? Va a haber bacterias como esta, que es una bacteria que se predisponen o crecen o el medio para que éstas puedan llegar a ser una enfermedad, eh, suelen ser más afines a ciertos órganos sexuales, ¿no? En este caso, la gonorrea es afín al pH y a la mucosa del pene, ¿va? Entonces, lo vamos a encontrar más en personas que, que tienen pene, ¿vale? Siguiente, Mariana. Muy bien, ¿cómo saber que tengo gonorrea? Pues es muy simple, ¿no? Dolor o ardor al orinar, que es una característica primordial en estos cuadros infecciosos. Después viene la secreción amarillenta o blanquecina en el pene, la vagina o en ocasiones vía oral, ¿va? También podemos presentar gonorrea oral al momento de tener sexo oral y lo más común en la gonorrea oral es que se confunda como si fuera una enfermedad respiratoria. Las anginas que tenemos en la garganta normalmente se inflaman y supuran. A diferencia de una infección respiratoria, en estas nada más vemos pustulitas blanquecinas en las amígdalas. En el caso de gonorrea, estas pústulas secretan, o sea, normalmente hay secreción en las amígdalas y eso es como el signo clásico para saber o descartar que esta infección que tienes en la garganta, pues es por gonorrea, ¿va? También hay métodos de laboratorio en los cuales podemos nosotros acceder a ellos. Va y se hace un pequeño raspado, se hace un procedimiento como si fuera una prueba rápida de 15 minutitos, se toma una muestra y nos da un resultado positivo o negativo en caso de que esté presente la bacteria. ¿Va? En esta pues vamos a tener inflamación testicular, vamos a tener inflamación vulvar y también vamos a tener lo que ya les esté mencionando, pues la inflamación amigdalina, ¿vale? Suele presentarse de 2 a 21 días después del contacto, entonces suele ser un poquito prolongada su crecimiento bacteriano. Por eso estos periodos de ventana van a estar muy significativos con el medio donde se está reproduciendo la bacteria. Le repito, la bacteria puede estar en la vagina, pero no puede tener como el crecimiento adecuado porque haga falta que el pH sea muy ácido o haya cambio o la misma flora bacteriana no le permita crecer y entonces la bacteria sí va a estar presente, pero no va a presentar enfermedad, ¿va? Entonces puede que ustedes o nosotros ya vivamos con alguna infección de transmisión sexual que no presente sintomatologías, pero en nuestro caso no presentamos sintomatologías, pero nuestras parejas sí pueden presentar la sintomatología y es ahí cuando nos damos cuenta que tal vez nosotros también podemos estar viviendo con alguna infección de transmisión sexual. Siguiente, Mariana, por favor.
Muy bien, pues aquí les pongo pequeños ejemplos muy característicos de cómo se ven las infecciones. En la parte izquierda inferior vamos a encontrar el cérvix. En esta ocasión, pues hay supuración, se alcanza a ver leve secreción directamente del canal cervical, ¿vale? También en las paredes vaginales alcanzamos a ver este canal y la diferencia, porque van a ver que el clamidia y gonorrea casi son similares en el conducto vaginal, es el olor. Normalmente el olor de clamidia suele ser un poquito a olor a pescado, a diferencia del de gonorrea. Gonorrea casi no tiene olor su secreción, ¿vale? Vemos en la parte superior, en la margen superior, cómo se ven las amígdalas, no se ven puntilleos blanquecinos como infecciones, como son las infecciones recurrentes respiratorias, sino más bien como estrías y estas estrías pareciera que están supurando. ¿Va? Y en el pene, pues se alcanza a ver nada más la supuración. Esta normalmente es una supuración blanquecina, suele ser molesta porque es secretamos más en el transcurso de la noche y cuando nos despertamos en la mañana, pues amanecemos con el boxer o con la pijama pegada, entonces pues hay incomodidad y normalmente hay secreciones, hay dolor durante la primera micción al orinar al despertar en la mañana. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Dudas o preguntas de gonorrea? No sé si tengan dudas, preguntas de gonorrea. Me gustaría que por cada infección vayamos como, si tienen dudas, irlas respondiendo, para irme pasando por cada una de las infecciones. Ah, otra cosa que se me olvida, casi la mayoría de ellas o todas de ellas tienen tratamiento y son curables, ¿va? Con algunas vamos a ser portadores, pero con otras pues nada más con otras sí va a haber una cura como tal al momento de tomar el tratamiento adecuado. ¿Va? Bueno, si no hay dudas o preguntas, pues vamos a continuar con sífilis. Sífilis viene de la bacteria Spirocheta treponema pálido, ¿va? También es causada por ¿cómo se transmite? Pues a través de relaciones sexuales anales, orales y vaginales, ¿va? También esta penetra en la piel o en las membranas de las mucosas rotas, por lo general que son en las zonas genitales, ¿va? Eso me refiero a que cuando hay una laceración en la vagina o en el canal anal, suele haber esta transmisión. También cuando la persona ya vive con sífilis secundaria, se puede transmitir hasta en vía oral. Es muy raro, pero sí lo podemos encontrar, ¿va? Siguiente, por favor. Pues el modo de presentación clásico es un chancro, ¿va? Es una lesión indolora, incolora, insípida. Yo así le digo porque nunca nos damos cuenta que está. O sea, está la lesioncita y puede que la lesioncita te dure 5 o 6 días y tú ni siquiera te des cuenta o que la encuentres porque pues te estás explorando o te estás bañando y te la sientes. Pero el chancro suele ser indoloro, entonces, como no te genera una molestia, pues no nos percatamos que está la infección. Este chancro también puede estar presente en la vía bucal, ¿va? Entonces también les comento que sin dolor, incoloro, entonces como no te duele y no te molesta, pues a veces hasta lo pasamos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. La sífilis se divide en tres etapas. Va la etapa primaria, que si quieres pasarle atrás, Mariana, por favor. Bueno, la etapa primaria, el tiempo de incubación son de 10 a 6 semanas, de 10 días hasta 6 semanas después del contacto. Les vuelvo a repetir, la única aparición de lesión o lo único que nos vamos a dar cuenta en esta etapa, pues es el chancro, que es una lesión, una úlcera indolora, va, no es dolorosa, no supura, ni siquiera a veces nos percatamos de ella porque el tamaño puede ser tan chiquito o puede ser muy grande, eso va a depender de la evolución de la enfermedad y qué tan susceptibles seamos a los cambios generados en la piel por la bacteria. Va, y pues en esta etapa es la más altamente infecciosa, ¿no? Es cuando ya podemos transmitir más fácil la bacteria y pues esta suele desaparecer.
Entonces, haz de cuenta que te aparece la lesión, pasa este tiempo y normalmente como nosotros ya producimos anticuerpos ante esta infección, logramos controlar la infección y entonces al momento de controlar la infección desaparece la lesión y pasaría a la siguiente como batalla, por así decirlo, que sería la etapa secundaria. Si quieres, en la siguiente, Mariana. Y en la etapa secundaria, pues esta puede durar de 2 hasta 6 semanas a presentarse. Y normalmente lo más característico de esta lesión o de esta parte de esta etapa secundaria, pues son las lesiones sifilíticas, ¿no? Son putilleos que normalmente los podemos encontrar en el tronco del cuerpo, en las piernas, pero la característica particular de estos es que aparecen en las palmas de las manos y en las palmas de los pies. ¿Va? Como lo vemos en la imagen, son ronchitas, ¿va? Y en las cuales a veces son muchas o a veces son muy, muy poquitas, ¿va? Eso también depende de la reacción que cada cuerpo genere ante el cuadro infeccioso. También puede agregarse un cuadro, eh, yo les digo cuadros gripales normales, porque a veces lo solemos confundir con fiebre, dolor articular, dolor de garganta, y normalmente así nos sentimos cuando a veces estamos un poquito resfriados, ¿no? Cuando va avanzando la enfermedad y que la etapa secundaria va avanzando, pues sí podemos presentar sintomatologías un poquito más graves, como la pérdida del cabello, pérdida de peso, dolor de cabeza y falta de apetito. Normalmente esta bacteria pues se detecta con pruebas rápidas y cuando queremos saber el cuadro de infección o qué tanto infección tenemos en el cuerpo, pues pedimos el famoso BDRL, que es cuantitativo, que es el estudio como el, el estudio clave para ver si tu infección es aguda, que esto quiere decir que está reciente y está instaurada, o si tu infección es ya antigua, ya tiene mucho más tiempo, ¿vale? ¿Puedes pasar a la siguiente, Mariana? Muchas gracias. Pues bueno, ya la etapa terciaria, pues ya viene de 1 hasta 20 años después del inicio de la infección. También quiero comentarles que los puntos sifilíticos desaparecen, a veces desaparecen totalmente las lesiones plantares, entonces pues a veces hasta los podemos confundir con que pues nos picó una chinche o que nos picó alguna otra un animalito, tuvimos reacciones alérgicas o alguna reacción adversa. Entonces, pues a veces decimos, bueno, pues puede ser este. Y como disminuyen también si tomamos medicamentos antiinflamatorios, pues entonces a veces hasta pasa esta etapa y pues pasa desapercibida, ¿no? Entonces, como pasa desapercibida, pues llegamos a la etapa terciaria, que esta ya es muy rara, ¿va? Hay que recordar que ataca, pues principalmente al sistema nervioso central o algún otro órgano como los huesos, el corazón y el hígado, ¿va? Que esto, la verdad es que es muy, muy raro. La imagen que les presento del lado derecho inferior es una imagen vieja, es de un libro de medicina, en la cual pues anteriormente a las personas se le caía la nariz, pues habrán, este, o se podían quedar sordas como Beethoven, que le dio sífilis y por eso se quedó sordo. Y pues bueno, lesiones que aparecían en cara que se llamaban comas, ¿vale? Ya actualmente no llegamos a esa etapa, ya que la bacteria de este sífilis es muy lábil. Esto quiere decir que con cualquier antibiótico la bacteria se elimina, por así decirlo. También, como la eliminamos con cualquier antibiótico, pues a veces no damos el antibiótico adecuado. Entonces, por ejemplo, como lo confundimos, como les comentaba, a veces lo confundimos con un cuadro infeccioso respiratorio. Y entonces es muy común que ahorita vas a la farmacia y para todo te quieren dar antibiótico, ¿no? Entonces, pues ya te pusieron tus 3 inyecciones del antibiótico que haya decidido el médico, la médica o el médico, y entonces pues ya prácticamente la bacteria se controla, pero entonces al momento de controlarse,
a veces pues la tiene subclínica, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no logramos erradicarla, la bacteria sigue como ahí latente, como que medio dormida, medio despierta, y entonces es cuando les decía hace ratito que por eso pedimos el BDRL cuantitativo, porque queremos saber si tu infección es reciente o si tu infección ya tiene más tiempo de evolución, ¿vale? Muy bien, pasa a la siguiente, Mariana. Muy bien, de sífilis, no sé si haya dudas o preguntas. Va, no hay. Entonces vamos a continuar en la siguiente. La tricomoniasis va como tal, pues es un parásito. Este es un parásito y se llama tricomoniasis vaginal y pues bueno, esta se transmite por vía de relaciones sexuales vaginales. Como les decía, esta sí es muy característica y solo la vamos a encontrar en la vagina. Va, pues pasar a la siguiente, Mariana. Y pues bueno, la característica de esta infección por este parásito es un flujo vaginal amarilloso, verdoso o a veces blanquecino, que este suele ser muy lechoso, ¿va? El olor vaginal es muy fuerte, que también es muy característico que huela un poquito a esta sensación de pescado, que es muy común que escuchen este término. Va, hay dolor al orinar, dolor durante el coito, va, sobre todo cuando hay penetración, va, hay irritación en la vagina, picor en la vulva y a veces hay hinchación en los labios y en la zona vulvar, ¿vale? En la siguiente, por favor, va. Y pues otra que se parece demasiado y que casi son hermanas, pues es la bacteria de Clamidia trichomonasis, ¿va? Normalmente se transmite igual por relaciones sexuales orales, vaginales y anales. Y en esta podemos, pues, que haya alguna infección eh, vertical que una mujer o un cuerpo gestante pues pueda transmitir la bacteria al feto al momento, a la hora del nacer, o durante el parto, ¿va? Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, ¿cómo saber si tengo la infección? Pues bueno, esta también se caracteriza del flujo vaginal amarillento, se asemeja a pus o moco, a diferencia del otro que era más lechoso, este es un poquito más espeso, ¿va? También hay dolor al orinar, hay aumento de la micción, esto quiere decir que van mucho más al baño, este... También hay dolor al tener relaciones sexuales, sobre todo penetrativas, y hay hemorragias. Esto es muy característica que afecta a cervix y que también haya infección intraútero, ¿va? Esta puede subir un poquito más porque se adapta al pH uterino y entonces pues sí, también suele haber infecciones uterinas, ¿va? Hay una enfermedad muy característica en cuerpos gestantes y en personas que tienen este, vulva y vagina, va, que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Este es cuando ya la infección es muy alta y entonces empieza a subir de la vulva a la vagina, luego el cérvix y luego el útero y luego llega hasta las trompas. Va, entonces se infecta desde la zona externa hasta la zona interna de las personas, de estas personas. Va, y pues bueno, muy característico el dolor en el vientre bajo, ¿va? Eso es muy, muy característico de este tipo de infecciones. Muy bien, la siguiente, por favor. Y el problema mucho que llevamos con una infección de clamidia a largo plazo son complicaciones ya no solo en el, en el aparato reproductor, sino más bien ya a cuestiones sistémicas, ¿no? Puede llegar a problemas en el linfáticos, puede llegar a haber neumonías, porque pues la bacteria entra al torrente sanguíneo y al momento de entrar al torrente sanguíneo, pues se puede diseminar en todo el cuerpo, ¿va?
Es muy raro que esto pase porque cuando hay una enfermedad inflamatorio pélvica, como les comentaba anteriormente, como es muy dolorosa, pues no puede pasar desapercibida y entonces pues es ahí cuando nos damos cuenta. Otra de las características muy importantes en una infección maltratada de clamidia es la infertilidad que te puede llevar, que las puede y les puede llevar hasta la esterilidad, ¿vale? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar, bueno, no sé si tengan dudas acerca de la clamidia o la tricomoniasis. ¿No? ¿Ninguna? Son muy parecidas, sí, pero se caracterizan mucho, bueno, se diferencian mucho en las características clínicas de cada una de ellas. Y es por eso y también muy importante, también antes de avanzar, mencionarles que si son personas sexualmente activas, pues por lo menos una vez al año tener que realizarse su papá Nicolau para descartar que no vayan a tener alguna de estas infecciones, ¿va? También comentaba que, sobre todo en la clamidia, se puede tener en vía en el canal, en el recto, y también se puede tener vía bucal, pero es muy raro que presenten sintomatologías o es muy raro que la bacteria se llegue a producir un cuadro infeccioso, un cuadro infeccioso o un cuadro de enfermedad o sintomatología, ya que como no tienen un pH adecuado, el pH y las bacterias de la flora bucal son diferentes a las bacterias que puede haber y la flora bacteriana vaginal, entonces a veces la bacteria no crece y pues no se presentan cuadros infecciosos como en gonorrea. Y en el canal rectal, como también el el pH del recto es diferente y, pues, hay muchísimo más bacterias en el recto, entonces la bacteria de la clamidia suele no proliferar, no crecer y entonces no se presenta sintomatología. Pero eso no quiere decir, sobre todo en el recto, que no puedas transmitir tú la bacteria, ¿va? Nos ha tocado mucho, o bueno, a mí en la clínica y con mis pacientes me ha tocado mucho que presentan, presentan lesiones o presentan características muy específicas como el olor o como el ardor al evacuar. Y hago prueba rápida de clamidia y en vía rectal tomo una muestra y resulta que da positiva, ¿no? No presenta ni fluido, no presenta dolor, no presenta, sino más bien son como síntomas muy específicos como el olor, o en este caso pues también dolor al evacuar y entonces es cuando nos damos cuenta que la persona pues vive con clamidia, ¿no? Es por eso pues que les recomiendo que cada 6 meses o una vez al año se realicen estas pruebas para descartar que no vayamos a vivir con alguna infección de transmisión sexual. Va, seguimos con el herpes. No, si quieres, dale para atrás. Y pues el herpes se divide, pues es una infección de transmisión sexual muy común y tenemos dos tipos, que es el herpes simple, va, y esta se divide en tipo uno y tipo 2 y el herpes labial, que es el muy común, que es el tipo uno, va, son los pollitos labiales que nos salen o las aftas bucales que suelen salir en la parte bucal oral. Y el tipo 2 pues es el herpes genital, ¿no? Que normalmente se presenta en la zona genital. Esta se puede presentar en las vulvas, se puede presentar en la vagina, se puede presentar en el pene, se puede presentar en la zona escrotal, también se puede presentar en el recto o en la parte del ano, en la parte exterior del ano, ¿va? Pues ¿cómo se transmite? Esta en particular se transmite cuando está presente la sintomatología. Esto quiere decir que cuando tú tienes la lesión bucal, el afta o el fueguito labial, y besas a otra persona o compartes hasta el vaso de agua con otra persona, pues ahí le puedes transmitir el virus, porque este virus es muy latente y pues muy infeccioso cuando se presenta la sintomatología. ¿Va? Cuando no, normalmente ya todos o la mayoría de nosotros nos ha dado herpes. Entonces, normalmente nosotros no lo transmitimos cuando no hay sintomatologías o cuando no tenemos lesiones visibles, pero se puede transmitir cuando las lesiones están presentes. Y normal también
el herpes es oportunista. Entonces suele que es acompañado que nos empezamos a tener un cuadro infeccioso, ya sea gastrointestinal o ya sea respiratorio, y suele aparecer, ¿no? O sea, puede que ni siquiera relaciones sexuales tengan y se active el herpes. Me estoy señalando mucho la cara porque es muy común que lo tengamos en la zona oral y en los labios, pero normalmente también se puede activar el herpes genital y aunque no hayamos tenido relaciones sexuales y estemos pasando por un cuadro infeccioso, ¿vale? El siguiente, por favor. Muy bien, pues las características de esto son son lesiones muy características, son granitos muy bien agrupados y estas duelen muchísimo. Del 1 al 10, pues es del 10 el máximo dolor que vas a sentir, sobre todo si las tocas. Va, hay molestias al orinar, si es en la zona genital, va, hay irritación en la zona donde salen las lesiones y también se pueden ulcerar. Esto quiere decir que aparte de los granitos, estos pueden ulcerarse, o sea, hacer ulceritas en la piel, sobre todo en las mucosas. En la mucosa me refiero a la parte de la cavidad oral y en la vagina y en el recto, ¿vale? Y esta se suele presentar de 2 a 10 días después del contacto. Ah, les pongo, aquí están los cuadros muy característicos, como son las lesiones. Va actualmente, se, se está vacunando para herpes zóster. Hay vacunas, bueno, hablaremos de las vacunas más adelante, pero se está vacunando para herpes zóster. Y solo recordar que la vacuna no se ha demostrado que ayude a la protección de herpes simple. Va, aún así, en personas con una vida sexual activa muy alta, yo las he recomendado, ya que he visto que cuando vamos creciendo, se presentan más lesiones herpéticas y suele estar correlacionadas a que anteriormente pues habían tenido infecciones recurrentes de herpes simple. ¿Va? Entonces, ya hablaremos de las vacunas más adelante, pero bueno, puede ser opción para controlar la presencia de estas lesiones herpéticas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las hepatitis, ¿va? Como tal, las hepatitis, pues hay muchísimas. Yo aquí les voy a poner tres que son claves y son muy comunes, que es la A, la B y la C. Está la D, la E, y actualmente están buscando si hay otras. Y cada una de ellas tiene un subtipo. Por ejemplo, la C tiene cuatro serotipos diferentes o genotipos diferentes. Entonces, pues nada más las agrupamos como en letras, ¿no? Les presento estas tres porque son las más comunes y son las que se transmiten vía sexual. Las otras sí necesitas un medio muy específico o contactos muy específicos para poderlos transmitir. Pero para no confundirles, les pongo estas que son las más comunes. ¿Va? Se transmiten por vía sexual oral, ¿va? Sobre todo en cuestión vaginal o anal y sobre todo cuando el virus esté activo. Vuelvo a repetirles, el virus puede estar atenuado, yo puedo vivir con hepatitis, pero como no presento sintomatología en este momento, pues para mí el virus está inactivo y entonces soy una persona portadora, pero no puedo transmitir la infección, ¿vale? Y pues también otros métodos de transmisión de hepatitis virales, pues son la transfusión de sangre, que es muy raro, pero sí hay casos, por objetos punzocortantes no esterilizados y por personas que practicamos chemsex, ¿no? O el slam, que es el compartir agujas durante sesiones que incluimos uso de sustancias, ¿no? Entonces, eh, normalmente como no hay una esterilidad y suele una aguja compartirse entre varias personas, pues ahí podemos a ver la transmisión del mismo virus, ¿vale? Siguiente, por favor. Muy bien. Pues bueno, lo más común de la hepatitis es la ictericia. La ictericia es el color amarillento que podemos tener, sobre todo se ve reflejado en las escleras, que es lo blanquecito de los ojos.
Se acompaña también con dolor abdominal, la orina se vuelve muy oscura, es cuando nos empezamos a dar cuenta, nosotros, porque a veces el color amarillento no lo percatamos nosotros, sino lo percata otra persona. Y el dolor articular y el picor en piel, ¿va? También se acompaña con diarrea y con vómitos cuando ya es un grado de infección más avanzado y nos afecta en cuestiones gastrointestinales. Pues pasar a la siguiente. Muy bien, antes de pasar a BPH, quiero hacer algo muy observatorio en las hepatitis. Las hepatitis son curables. ¿Va? Sobre todo la C tenemos tratamiento, ¿va? Anteriormente no era curable y se llegaba pues a evolucionar la enfermedad y a lo más eh, la problemática más importante de la hepatitis viral, pues es el daño hepático, ¿no? Lo que pasa es que el hígado deja de funcionar y entonces pues necesitamos algún donante. Anteriormente, la hepatitis C es la que llevaba más rápido a una hepatomegalia y luego a una cirrosis hepática. ¿Va? Pero actualmente como ya hay tratamiento para estas, pues damos para eliminar el virus y que este no se pueda seguir presentando, no pueda seguir presentando la infección eh, de manera recurrente, ¿va? Lo que sí puede pasar es que te puedes volver a infectar de otra vez de hepatitis C, ¿va? Acuérdense que les comenté que hay diferentes genotipos y hay diferentes, aunque existe la hepatitis C, pues hay diferentes primos de la hepatitis C. Entonces, sí puedes volverla a adquirir y pues el tratamiento actualmente es totalmente gratuito. Se toman cargas virales y se da el tratamiento por 3 meses aproximadamente y posteriormente se te vuelve a hacer otra carga viral y es cuando ya vemos que la carga viral disminuyó o ya no la encontramos en sangre y entonces nos damos cuenta que ya no hay este cuadro infeccioso. Para la hepatitis A no hay tratamiento. Pero se da tratamiento sintomatológico. Esto quiere decir que, pues, si te duele algo o si hay algún tipo de diarrea o vómito, pues se da tratamiento para disminuir esto. Los cuidados para una persona con hepatitis, pues lo único que se pide es que no tengas contacto con el fluido, ¿va? No se pide aislarse, pero sí se pide que tengamos como los mismos cuidados que teníamos con las personas de COVID, ¿no? Que pues no tomemos del mismo vaso, que no compartamos este baño en ciertos momentos, o si van a compartir baños, pues desinfectarlo cada vez que la persona lo utilice, ¿no? Pasar el rociador de Lysol como lo hemos estado haciendo con COVID, ¿no? Muy bien, ahora vamos con el VPH. Pues lo más común son las verrugas genitales o los condilomas. Estos producidos por el virus del papiloma humano. Es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes que tenemos, ¿va? Y es mucho más común que la sífilis. Todas las personas sexualmente activas ya podemos haber contraído el virus del papiloma humano en algún momento de nuestra vida y igual podemos ser portadores, pero nuestra piel o nuestro sistema inmunológico la mantiene latente o mantiene latente el virus y pues no presentamos las lesiones verrugosas o no presentamos lesiones cancerígenas, que normalmente suele haber a largo plazo, ¿va? ¿Cómo se transmite? Pues se transmite por relaciones sexuales orales, vaginales, anales, ¿va? Y tiene que estar presente el virus activo. Otra vez le refiero que es cuando presentamos la sintomatología. Quiere decir que cuando hay verrugas o cuando le tenemos lesiones plantares. Normalmente es muy raro que veamos que la persona tenga una lesión plantar porque o planar, más bien porque son muy planas. O sea, ahí está, podría yo tener aquí una lesión por BPH, pero como es plana, no la identificamos como tal y entonces puedo estar tocando a la persona y ahí puedo yo transmitir el virus, ¿va? Eso es muy común que pase luego si también compartimos saunas o si vamos al vapor o si en el gimnasio que estamos sudados o algo compartimos y no tenemos el aseo adecuado, pues bueno,
podemos transmitir el virus como tal. Por eso es muy común que nosotros ya podamos ser portadores de VPH, pero que no sepamos que vivimos con él porque no presentamos sintomatología. ¿Va? ¿Puedes pasar a la siguiente, Mariana, por favor? Muy bien. Pues la mayoría de ellos, como les mencionaba, pues era asintomático y pues en ocasiones pues podemos presentar lesiones verrugosas. ¿Va? Sobre todo en vía oral, genital y anal, ¿va? ¿Qué otros problemas pueden ocasionar? Pues a largo plazo, pues pueden ocasionar cáncer, bueno, lesiones metastásicas y los cánceres más comunes en México, pues es el cáncer cervicouterino, que es una de las principales muertes en personas con vagina y cervix y útero, vaya. Y los menos comunes, pues son lesiones cancerosas bucofaringias, ¿va? Que afecte la garganta, que afecte la cavidad bucal, en la vulva, en la vagina, en el pene que o en lesiones anales, ¿va? Normalmente no se ha demostrado tanto la cuantificación de cáncer porque estadísticamente no hay reportes de cuántos casos de cáncer de bucofaringio tenemos que estén correlacionados al virus del VPH, pero sí hemos encontrado lesiones verrugosas, las cuales nos orientan a que el cáncer pudo haberse producido por el virus del papiloma humano al momento de haber estimulación de estas mismas, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, y pues bueno, les presento en fotos y en imágenes cómo se pueden ver las verrugas y cómo se pueden ver los condilomas. En la imagen central que tenemos, que es una foto de la pelvis de un hombre, o bueno, de una persona con pene, alcanzamos a ver la base del pene, que es la parte inferior no sé si Mariana, si podrías marcarlo con el, ay, al lado, va abajo, 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 en medio, ajá. Esas son las lesiones verrugosas, se llaman condilomas. Si se fijan, son muy distintos, son agrupaciones muy chiquitas y si se fijan, son muy redonditas a la diferencia de las verrugas. ¿Va? Mariana, si quieres, vamos a la boca que está abajo. Y justo esa es una lesión verrugosa, ¿va? Si ven la diferencia del condiloma a la verruga, el condiloma, si se fijan, son pequeñitos y suelen ser planares y parecen hasta lunarcitos. Y la verruga es muy característica que se mencione como si fuera un brócoli, ¿va? Tiene esa sensación como si fuera brócoli o si fuera coliflor, ¿va? Que parece una ramita que va creciendo y entonces da como la figura de un arbolito, ¿va? Y si se fijan, también esta persona en la zona bucal, en la encía, del otro lado, ese. Esa también en la encía, si se fijan, tiene la verruga y la verruga abraza al diente. Como tal, la verruga abraza al diente, o sea, como las ramitas de la verruga abrazan la zona del diente. Y en esa misma imagen de la boca vemos una lesión planar que les comentaba anteriormente, que es muy difícil verla y que clínicamente a veces, pues ya las personas que nos dedicamos a la atención, pues la detectamos y Mariana, ahí sí voy a ir dándote como indicaciones, pero es donde estaba la verruga en la encía, a la derecha, a esa, arribita, esa lesión que estaba marcando Mariana, esa lesión es una lesión verrugosa plantar, o sea, planar. Esto quiere decir que si se fijan, a diferencia de las otras, no tiene las ramificaciones, o sea, no está brotada, sino más bien sigue en la parte de la mucosa. Y lo único que hizo en la mucosa fue cambiar el tono del epitelio o el tono de la mucosa o de la piel. Va, si se fijan, es más blanquecina
alrededor suyo está más rosado la zona de la mucosa y en la zona central donde sigue el cursor, eh, está más blanquecino que a diferencia de las otras partes, ¿va? Entonces es así como logramos distinguir las lesiones por BPH. También hay métodos en los cuales normalmente podemos utilizar, que se llama mucho la citología vaginal, o también pues el Papa Nicolau sirve para ello, o también hay citologías anales en las cuales ponemos ciertos medicamentos específicos que hacen que hiperpigmente la área donde están las lesiones planares, ¿va? Cuando hay lesiones planares normalmente no se da tratamiento porque no se puede transmitir tan fácil el virus, solo si hay bordes o si hay si está como con bordecitos, por así decirlo. Va como si fuera un condiloma, que es la parte superior que está acá arriba, o la verruga. Pero normalmente en las lesiones planares no hacemos nada, nada más dejamos que esté y que lo estemos vigilando en caso de que se presente alguna lesión verrugosa o un condiloma, pues ya lo retiramos. ¿Va? Y a un lado, en la última, pues si se fijan, también podemos tener condilomas en la boca. La diferencia de un lado al otro es que acá son lesiones un poquito más planares, circulares como las que se encuentran en la pelvis en la parte superior. Y si se fijan, estas no dan lesiones verrugosas como ramitas, sino más bien son como granitos o vesículas, ¿va? Que esos luego se pueden confundir con alguna otra infección, y pues normalmente suelen ser por lesiones por PPH, ¿vale? Para esto, pues también hay métodos preventivos, sobre todo la vacunación es lo primordial. Existen actualmente dos vacunas, hablaremos en un futuro de las vacunas en específico, pero actualmente en el sector salud, la vacuna Gardasil, que protege para cuatro serotipos, dos de ellos para protección de verrugas y condilomas y dos de ellos para protección de cáncer cervicouterino. Y se está aplicando para personas que viven con VIH, para personas, para mujeres cisgénero, para mujeres transgénero y para personas que viven con vulva y vagina, ¿vale? Entonces, pues bueno, existe la otra de amplio espectro, que es Gardasil 9, que normalmente es la que yo más recomiendo porque protege para 9 serotipos, y sobre todo protege para cáncer anal y sobre todo para cáncer orofaringio, ¿va? Y también previene para que no salgan tantas lesiones verrugosas. Entonces, da una mayor protección, pero pues bueno, es de poca accesibilidad, tiene un costo muy elevado. Y pues bueno, nada más como observación. Hablaremos ya posteriormente de las vacunas y dónde poder adquirirlas, ¿vale? La siguiente, Mariana. Y no sé si tengan dudas, preguntas, pero gracias por su atención. Igual les dejo mis datos, que no se los había compartido la otra vez, para que en caso de que tengan alguna duda o pregunta, directamente me pueden mandar mensajitos sin ningún problema. Tardo en contestar, pero sí suelo contestarles. Y ahí les puedo dar seguimiento en caso de que quieran alguna valoración. Desde Impulso Trans, ahorita estamos haciendo PCRs, que son estudios específicos para que podamos detectar el virus como tal. Y lo único que se hace es que con un hisopo se toma la muestra en la zona donde queremos valorar, se manda a analizar y ahí nos dicen si vivimos con el virus o no, ¿va? En esta PCR también valoramos otras infecciones de transmisión sexual. Ya igual les paso costos, todo desafortunadamente esta sí tiene costo. El costo de la atención no tiene, la consulta no tiene costo, pero el estudio sí tiene costo. Igual estamos trabajando para que sea accesible para ustedes, pero tenemos la opción ahí por si ustedes quieren. Igual la coautorización de las lesiones tienen costo del procedimiento, la consulta no, pero el procedimiento sí tendría algún costo, caso de que presentaran alguna de las lesiones y quisieran retirarlas. Va, igual toda la información yo se las puedo estar pasando por mis redes sociales o directamente con Impulso Trans sin ningún problema. Y no sé si tengan más dudas, preguntas.
Creo que no, muchas gracias. Va, muy bien. Excelente. Entonces, pues que tengan bonito fin de semana y bonita noche a todos. Gracias igualmente, que Hasta descansen. luego. Bye.